Me da tanta tristeza el programa del día de hoy. Le voy a contar lo que sentí al prepararlo. Me parece muy grave que alguien amenace a otra persona. No solo por la cobardía que ya significa el amenazar a alguien, sino también porque, aunque no es acto consumado, es un acto de violencia y la chispa para iniciar una espiral que puede o nos puede conducir hasta la muerte. Si amenazar a alguien, creo, es grave, entonces amenazar a la Corte de Justicia creo que es peor, porque ya que nos queda. Esto parece entonces el paraíso de los narcotraficantes, de los dictadores o de los terroristas que si no les gusta algo, pues usan la fuerza. Hoy hablamos de Estados Unidos, que amenaza a la Corte Penal de Justicia, pero eso no es lo más grave. Grave es el programa de hoy que me da tristeza porque no solo es Estados Unidos, sino empezando por las superpotencias. A Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China les importa esta corte. No quieren someterse jamás a sus sentencias ni a nada, por eso no ratifican su firma. ¿No es triste esto? Los más fuertes deberían empezar por el ejemplo. Comenzamos. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Fue fundada en 1998, después del genocidio yugoslavo. Fue por iniciativa de diplomáticos de Naciones Unidas mediante el Estatuto de Roma. El mundo necesitaba un tribunal criminal permanente. La Corte es financiada por sus 123 países miembros, de acuerdo a sus posibilidades. Los países eligen en una asamblea independiente a jueces y debaten sobre sus artículos, para garantizar la imparcialidad en la justicia. El objetivo de la Corte es perseguir y condenar los siguientes crímenes: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, que es el uso de la fuerza armada de un país contra otro país. El problema es que la Corte Penal Internacional no pertenece a la ONU, solo coopera. Pero el más grave problema es que las superpotencias como Estados Unidos y Rusia no les importa, no han firmado la ratificación para someterse a las sentencias, y China menos. Otros que siguen los pasos rebeldes o de no compromiso son Israel, Cuba, Irak, la India, que no han ratificado el Estatuto de la Corte. Curiosamente, casi toda América Latina, desde México hasta Argentina, sí están comprometidos con la Corte, así como el Reino Unido, Francia, Italia, la Unión Europea. Los palestinos han denunciado a Israel ante esta corte. Piden juzgarlo por crímenes de guerra, por la expulsión de la población palestina, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de sus casas y las detenciones arbitrarias y los miles de muertos. La corte contestó que sí, que hay elementos suficientes para comenzar una investigación. La corte promete un proceso imparcial contra la construcción de asentamientos ilegales construidos por Israel en Cisjordania ocupada, la agresión militar israelí en Gaza en 2014. Y la represión que hace Israel contra los palestinos en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Donald Trump exige detener todas esas investigaciones y, más aún, amenaza con graves consecuencias a la propia Corte Penal Internacional si continúa investigando a Israel. La Corte Penal Internacional es un órgano político, no una institución judicial. Esta desafortunada realidad ha sido confirmada una vez más por el intento del fiscal de la Corte de afirmar que tiene jurisdicción sobre Israel, que al igual que Estados Unidos, no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. Los palestinos están furiosos. El grupo Hamas denuncia la intimidación de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional. El Frente Democrático para la Liberación de Palestina condena las amenazas de Estados Unidos
y acusa a Donald Trump de encubrir los crímenes de Israel. Las declaraciones amenazantes del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, contra la Corte Penal Internacional se consideran como un acto de intimidación contra una autoridad judicial internacional. Hazem Qassem, portavoz de Hamas. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, sobre todo por los últimos meses que han salido canales de Detrás de la Razón prácticamente por todo el mundo para defender la libertad de expresión. Usted ya lo vio, cómo nos han censurado tremendamente y nos han cerrado este canal muchísimo.